Buenos días, buenos días. Vamos a empezar con los que estamos. Vamos a dar inicio. Hermanos, Dios los bendice y bienvenidos a la Iglesia Bíblica Atlanta. Gracias. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor Padre bendito, muchas gracias, Señor mío. Te damos, Señor Padre bendito, por todo lo que hiciste, estás haciendo y vas a hacer por todos tus elegidos, Señor mío. También te doy gracias por permitirnos estar aquí esta mañana, Señor mío, como cada domingo, Señor Padre. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones que seamos fieles a ti, Señor Padre bendito. Te quiero pedir esta mañana, Señor mío, por las alabanzas, el servicio, Señor, la predicación, que sea para gloria y honra tuya, Señor mío. Y por todos los hermanos aquí presentes, gracias porque has puesto en su corazón venir a tu iglesia, Señor Padre bendito. Danos la oportunidad de poder entender tu palabra, Señor mío, que nos dé sabiduría e inteligencia para que podamos llevarlo en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor mío. Te pido por los hermanos que vienen en camino, si es tu voluntad que lleguen, Señor Padre bendito, gloria a ti, Señor. Si no, cuídalos en donde quiera que estén, Padre Santo. Gracias, todos te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Nos toca Proverbios 11. Pues a preparar lugar. Jesús lo dijo, ¿verdad? Así que si el Infonavit no te dio casa, no te preocupes. El Señor Jesús te tiene allá una mansión. Tengo un hogar
Texto de Romanos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, salvo será, salvo será. ¿Y qué harán los que aún no le conocen? ¿Y cómo irán sin haber no han creído? ¿Y cómo verán si no han oído? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor, salvo será, salvo será. ¿Y qué harán los que aún no le conocen? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y quién predicará si no enviamos? Atlanta, abre sus ojos, porque Dios tiene el poder. Atlanta, abre sus ojos, porque Dios tiene el poder para salvar, para salvar. Y todo aquel que aún no le conoce, a todo aquel que aún no le conoce. El apóstol Pablo, en un texto en Corintios, dice: oraré con mi espíritu, pero también con mi entendimiento. Cuando hacemos un canto, por ejemplo, el canto que sigue, lo vamos a cantar con nuestro espíritu, pero quiero que lo cantemos con nuestro entendimiento, que meditemos en lo que dice el canto, porque es un canto como que nos abofetea un poquito, ¿no? Cuando el Señor Jesús dejó todo y nosotros luego no queremos dejar nada, ni salir de la cama temprano a veces queremos, ¿no? Entonces, meditemos en esto mientras lo cantamos. Se llama En mi vida di por ti.
hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Mi corazón propiedad soy de Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Marcó mi corazón propiedad soy de Señor. Marcó mi corazón propiedad soy de Señor. Amén.
vida eterna está en ti y a mí llegó desde que te abrí mi corazón. Jesús es mi Señor, pues en mi barca Él tiene ya el timón y miedo no debo ya de tener, pues segura está mi salvación. Y ahora es que puedo decir, Jesús mi Dios, ya puedo huir en paz, Señor. Pues la vida eterna está en ti y a mí llegó desde que te abrí mi corazón. Jesús es mi Señor, pues en mi barca Él tiene ya el timón y miedo no debo ya de tener, pues segura está mi salvación. Salvo por gracia yo soy, gracias Señor Jesús. 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 Por gracia yo soy. Corazón. Bueno. ¿Estamos listos? Amén. Ah, qué cosas tiene la vida. Ahorita se me vino a la mente una canción de los Rolling Stones, que en parte de su letra dice, qué lata es hacerse viejo. Ahorita que estaba platicando con Uriel. Miren, tengo que confesarles algo, pero ese será nuestro secreto. Me estoy haciendo viejo, la verdad. Ahora ya últimamente todo se me anda olvidando. ¿Qué creen que olvidé hoy? ¿Mandé? No, hoy se me olvidó la computadora. Ya estoy aquí poniendo el equipo y todo. La computadora no me la traje. Lo bueno que como mi hijo trae la cabeza, le digo, ¿estás todavía en la casa? Y tráeme la computadora, corriendo. Y dice, siempre algo se te olvida a ti, siempre algo se te olvida. ¿Qué le vamos a hacer? Qué lata es hacerse viejo. En fin, hoy damos gracias a Dios de que estamos aquí nuevamente reunidos y estudiando la santa palabra de Dios, que
¿Qué mejor cosa podría haber que estar ahorita estudiando la palabra de Dios, ¿no? Que es alimento, realmente alimento espiritual. Y estamos estudiando este bello libro que es el libro de Efesios. Bueno, todos los libros son, pero Efesios como que es muy importante. Y hemos cubierto el capítulo 1 en 2 semanas, hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Y solamente retomando un poquito lo que vimos en el capítulo 1, se han de acordar ustedes que Pablo comienza el libro alabando a Dios. Bendito sea Dios el Padre del Señor Jesucristo, que nos ha enriquecido con tantas bendiciones espirituales, y está hablándole a los efesios por lo que Dios ha hecho en la vida de los efesios. Recuerden, los efesios se dedicaban hasta a la brujería, adoraban a Diana, la diosa del amor, idólatras totalmente, ¿no? Pues cómo Dios cambió sus vidas, ¿no? Y Pablo agradece a Dios por eso. Y después ora por los efesios, y ora especialmente porque ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios, así como nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Dios, ¿no? Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios realmente, tal como lo revela la Biblia, no nuestro concepto que tenemos de Dios, porque muchas veces dicen, yo creo en Dios pero a mi manera. No es a tu manera, debe ser como Dios lo dice en las Escrituras, como Dios lo ha revelado, ¿sí? Entonces Pablo está orando para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios y puedan realmente apreciar todo lo que han recibido de Dios en Cristo, ¿sí? Y finalmente ora para que conozcan también el poder de Dios. Ay, gracias, hermanito. Thanks a lot. Les digo, todo se me olvida. Ora porque conozcan el gran poder de Dios, ¿sí? Y ahora Pablo va a mostrarnos que ese gran poder de Dios, ¿sí?, ha obrado también en nuestras vidas, ¿sí? ¿De qué manera? Pues ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que obra a nosotros, levantándonos a nosotros también de los muertos, porque vamos a ver que estábamos muertos, ¿sí? Espiritualmente estábamos muertos, y no solamente nos ha levantado de la muerte espiritual, sino nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Así que eso es lo que vamos a ver hoy, pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, pues gracias te damos, Señor, nuevamente por el privilegio que nos concedes de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra, nutriendo nuestro espíritu, Señor. Porque como dijo tu Hijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Agradecemos este tiempo, agradecemos que nos has permitido abrir los ojos esta mañana, estar con nuestros seres queridos, Señor, y especialmente porque tenemos tu palabra, que es un tesoro de invaluable valor. Te pido, Padre, que me ayudes a explicar este texto con fidelidad, con claridad, y pido porque cada uno de nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos en esta sección que vamos a ver 10 versículos nada más, no vamos a cubrir todo el capítulo, porque esta sección es importantísima, donde Pablo nos va a describir 4 obras específicas en esta sección, ¿sí? Y la primera obra que nos va a describir es la obra del pecado contra nosotros, ¿sí? En los primeros 3 versículos vamos a ver la obra del pecado, lo que ha hecho el pecado de nosotros, cómo nos ha dejado el pecado a nosotros, ¿sí? Hagan de cuenta que Pablo nos va a presentar una radiografía de cuerpo entero de cada uno de nosotros, ¿sí? Dice así, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Voy a leer hasta el 3. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás.
Lo bueno que tenemos más versiones, y lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, que hay unas cosas que nos las aclara también. Dice en el versículo 1, y Él les dio vida a vosotros, y Él les dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Dios. Nos da vida, dice, les dio vida. Si les dio vida es porque estaban ¿cómo? Muertos. Aquí está, dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que no es otro que Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjense, menciona hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Será lo mismo hijo de ira que hijo de desobediencia? Bueno, para ahí va la idea. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira quiere decir que nacemos siendo pecadores, ¿sí? Por naturaleza, desde que nacemos, ya nacemos siendo hijos de ira, porque nacemos ¿con qué? Con el pecado, O sea, ya tenemos esa naturaleza pecaminosa desde que nacemos. Y ya nada más empieza uno a crecer tantito y se empieza a manifestar esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, eso es hijo de ira. Hijo de desobediencia es cuando uno ya conscientemente rechaza a Cristo, ¿sí? Ese es un hijo de desobediencia. Pero aquí Pablo nos va a mostrar cómo, a pesar de que éramos hijos de ira y de desobediencia, finalmente, cómo es que llegamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, en estos 3 versículos que acabamos de leer, Pablo nos está dando una descripción de cómo es una persona que no es salva, ¿sí? ¿Y cuáles son las características de estas personas que no son salvas? Que eran las que teníamos nosotros, pero estas son las características de una persona que no es salva. En primer lugar, ¿cómo está esa persona? Muerta está. O sea, cuando decimos muerta, no quiere decir muerta físicamente, sino muerta espiritualmente, ¿sí? O sea, es incapaz de comprender y de apreciar las verdades espirituales. Así, ¿sí? Y los muertos no responden. Miren, podemos hacer una similitud, les he dicho yo. Si hay sobre esa mesa, ponemos un cadáver de una persona y le gritamos, pongamos que se llama Pancho, y le dice, Pancho, despierta. ¿Va a responder Pancho? ¿Por qué razón? Porque está muerto. Armandita de cosquillitas en los pies, a ver si responde. Y ahí está Armandita haciéndole cosquillitas en la planta del pie. ¿Va a responder? Le gritamos, ¿va a responder? No va a responder por la simple razón de que está muerto. Bueno, eso es hablando en términos físicos. Pablo está hablando aquí en términos espirituales. La persona muerta, ¿sí?, no responde a los estímulos espirituales. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Para él esto es palabra de locura, como lo dice Pablo ahí en Corintios, palabra de locura. Entonces, esa es una de las características. Están muertos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa de esta muerte? Pues como dice Pablo, sus delitos y pecados, ¿sí? Entonces, si esa persona que está muerta, ¿sí?, ¿cómo va a responder? Gracias, hermanito. ¿Cómo va a responder esa persona a las cosas espirituales si está muerta? No podría, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder para que esa persona responda? Que Dios le dé vida primero para que pueda responder Miren, es como si tú le dijeras a un ciego, mira, aquí hay $1,000,000, son tuyos si eres capaz de verlos. Pues eso es una burla, ¿no? Por mucho que le ofrezcas, no puede verlos porque está ciego. Bueno, sería como decirle a alguien, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, pero ¿cómo va a creer si está muerto? ¿Qué tiene que suceder? Lo dice Pablo, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿por qué están muertos? A ver, para empezar, ¿qué significa la palabra muerte?
tánatos, ¿verdad? En griego es tánatos, la palabra donde viene la palabra tanatología, tanatólogo, etc. Pero tánatos no significa dejar de existir, significa separación. Entonces, la paga del pecado es ¿qué? Romanos 6:23 es muerte. Entonces, la causa de esa muerte es el pecado. Estamos muertos, separados de Dios, ¿sí? Entonces, ahora hay 3 clases de muerte. La muerte física, ¿cuál es la separación ahí en la muerte física? La muerte entre tu parte material, hay una separación entre la parte material y la parte inmaterial, que es tu alma, tu espíritu, hay una separación. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de una muerte, de una separación con Dios, ¿sí? No entendemos, ni nos interesa entender. Estamos muertos, estamos separados de Dios. La paga del pecado es separación. Y cuando hablamos de muerte eterna, Sainanita, forever and ever, ¿verdad? Hay 3 clases de muerte. Entonces, una persona que está muerta no puede responder hasta que Dios le da la vida, ¿sí? Y por eso viven en desobediencia a Dios. Entonces, la primera característica de una persona que no es salva es que está muerta. Esto explica por qué a alguien le puedes explicar el evangelio 20,000 veces, con manzanitas si tú quieres se lo explicas, y no entienden por qué. O sea, no es que no entiendan intelectualmente, no lo creen aquí de corazón, ¿sí? Pueden entenderlo porque hasta los demonios entienden el evangelio, ¿sí? Pero no creen por qué, no responden a esa invitación del Señor. ¿Por qué? Porque están muertos. Entonces eso causa la desobediencia, viven totalmente en desobediencia. Y recordemos que la desobediencia es el principio del pecado. ¿Qué pasó cuando Adán desobedeció? Pecó y el pecado trajo la muerte, ¿sí? Eso fue, ¿sí? Ahora, si analizamos el versículo, vamos a ver que hay 3 fuerzas que están impulsando a esa desobediencia. Lo dijo Pablo. El primero es el mundo, ¿sí? El mundo. Satanás y ¿qué más? Y nuestra propia carne, ¿verdad? 3 enemigos, ¿sí? Ahí estamos, esa es la trilogía satánica. Una persona que no es salva, y en esa, como dice Pablo, y así estábamos todos, está atrapado entre el mundo, siguiendo la corriente del mundo, Satanás, que es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, y nuestra propia carne, ¿sí? Cuando decimos el mundo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, atención, vean, fíjense, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, etc. Juan 3:16. Pero por otro lado también en Juan nos dice, no amen el mundo ni las cosas que hay en él. Y la palabra griega que es cosmos es la misma palabra. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Está hablando de lo mismo en Juan 3:16 que en Primera de Juan? En mundo se está refiriendo a personas. Y en no améis al mundo se está refiriendo al sistema mundano, a la filosofía mundana, a las ideas del mundo, ¿sí? Exactamente. Entonces, por eso Pablo nos dice en Romanos que no nos conformemos al mundo, a las ideas del mundo. Por ejemplo, dice una canción de José José, dicen que es natural alguna que otra aventura, sí, por ahí. O sea, esa es la filosofía del mundo. ¿Qué tiene de malo tirarse una canita al aire? ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo que engañes a tu esposa? Cualquiera lo hace, es la filosofía del mundo, esa es la filosofía. Pero eso es a lo que Pablo nos está diciendo, no porque el mundo piense así, piensas que eso es lo correcto, no te conformes al mundo, ¿sí? Sino renueva tu entendimiento, ¿sí? Entonces es la filosofía del mundo, ¿sí? ¿Cuántas filosofías mundanas van en contra de la palabra de Dios? ¿No? Todo se oponen. Entonces ahí estamos atrapados, ¿sí? Con las ideas del mundo, siguiendo la corriente del mundo, ¿sí? Si todos lo hacen, entonces no tiene nada malo, yo lo hago. Pablo dice, no es así. El otro enemigo, Satanás, hay atrapaditos con Satanás. Y Satanás dice que es el que actúa en los hijos de desobediencia. Miren, Satanás puede estar actuando al mismo tiempo sobre todos los hijos de desobediencia, sobre todos los inconversos, los incrédulos.
Bueno, Satanás está más preocupado por un creyente que por un incrédulo. ¿Por qué? Porque pues, su propia carne, el mundo, ya los tiene atrapados. Satanás no es omnipresente. No puede estar acá susurrando en la vida a uno y al mismo tiempo a otro. ¿Por qué? Porque no es omnipresente como Dios. Entonces, ¿cómo le hace? Pues tiene sus emisarios, los demonios, ¿sí? Entonces, finalmente detrás de todas las malas acciones están los demonios bajo las órdenes de su capitán. Bueno, ahí estábamos atrapados también, oyendo los consejos de Satanás. Y el otro es la carne. ¿Qué queremos decir con la carne? Sí. Obviamente no se refiere al cuerpo humano, porque el cuerpo humano por sí mismo no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es nuestra naturaleza pecaminosa. Miren, hagan de cuenta que lo que Pablo dice en la carne es ese huésped incómodo del que hablamos, ¿sí? Esa propensión al pecado que tenemos, que te atrae el pecado, sientes atracción por el pecado. Esa es la carne, esa propensión. ¿Por qué tenemos todavía ese enemigo? Porque decíamos, nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, todavía el pecado mora en nosotros. Por eso Pablo dice, no entiendo por qué lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, está hablando de las luchas que tiene el creyente. Bueno, esa es la situación en la que estábamos todos nosotros. Y vean, dice Pablo, dice, entre los cuales también todos nosotros, o sea, aún Pablo se está incluyendo ahí, ¿sí? Porque primero dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos. Ahí está hablando de los gentiles, pero ahora se incluye él y todos los judíos. Todos estábamos ahí, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que esa situación es común a todos. O sea, esa es nuestra triste realidad, realmente. Así es como es el ser humano, ¿sí? Ahora bien, es desobediente, ¿sí? Entonces, esto es una tremenda situación. ¿Por qué? Porque tú no puedes, por ti mismo no puedes vencer esos tres enemigos. No puedes vencer ni tu carne, no puedes vencer al mundo, ni puedes vencer a Satanás, ¿sí? Eso es lo que el calvinismo le llama la depravación total. O sea, ¿pero qué quiere decir esta depravación total del ser humano? Significa que, no quiere decir que cada persona es lo peor de lo peor, sino que es capaz de hacer el ser humano es capaz de hacer el más vil de los pecados, el más vil, como hoy se ven en día, ya tantas cosas terribles, ¿sí? Entonces, ese es nuestro problema, estamos en un tremendo problema, muertos en delitos y pecados. Entonces, si yo no lo puedo hacer, ¿de dónde tiene que venir la ayuda? De Dios, solamente de Dios, ¿sí? Entonces, vean el versículo 4, que gracias a Dios porque existe esta palabra. ¿Con qué comienza el versículo? Pero, esa es nuestra situación, pero, dice, pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, ¿sí? Aún estando nosotros muertos, digo que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué dice ahí? Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, ¿sí? Reina Valera dice muy semejante, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Me gusta ahí en este sentido más la traducción de la Nueva Traducción Viviente, porque dice, porque por gracia han sido salvados. Es voz pasiva, ¿sí? Uno recibe la acción. En cambio, porque por gracia sois salvos es voz activa, como si nosotros nos estuviéramos salvando, cuando es Dios quien nos está salvando, ¿sí? Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús, ¿sí? Esto está interesante, miren. Reina Valera dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, vimos primero lo que el pecado ha ocasionado en nosotros. Nos ha dejado maltrechos, totalmente
indefensos y muertos. Ahora vamos a ver el segundo punto, la obra de Dios por nosotros. Y aquí vemos 4 acciones que ejecuta Dios. ¿Cuál es la primera? Nos amó. Dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo mostró Dios su amor? Que dice que nos amó tanto. Sí, o sea, por un lado, ha mostrado gracia hacia nosotros y ha mostrado misericordia por nosotros, ¿sí? Decíamos, gracia y misericordia, aunque son muy similares, no es lo mismo. ¿Recuerdan cómo les he dicho qué significa gracia? Una manera fácil de entender qué es la gracia y qué es la misericordia. What is it? Yes. Ajá, Dios nos da lo que no merecemos. Lo que merecemos. Gracia, Dios me da lo que no merezco. Dios me da la vida eterna sin merecerla. Y no me da lo que realmente sí merezco. La muerte, la paga del pecado. Entonces, Dios nos ha amado tanto que ha tenido gracia y misericordia para con nosotros, ¿sí? ¿Qué otra cosa hace Dios? Nos dio vida. Nos amó y después también nos da vida. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Quién nos dio la vida? Tanto la vida física como la vida espiritual vienen de Dios, ¿sí? Nos dio vida. ¿Por qué? Para que pudiéramos creer en su Hijo Jesús. Porque si Él no toma la iniciativa primero de darnos vida, ¿cómo vas a responder al Evangelio? Si estás muerto espiritualmente. Lo dice la Biblia claramente ahí. Estábamos muertos. Y a menos que Dios te dé vida, seguimos muertos, sin responder a nada, ¿sí? Ahora, entonces nos amó, nos dio vida, ¿y qué más hizo? Nos exaltó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Dónde estamos nosotros? ¿De acuerdo a este texto? ¿Te acuerdas? Dice, y nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Bueno, es que miren, entendamos una cosa. Nuestra posición física está aquí en la tierra. Aquí estamos todavía. Pero nuestra posición espiritual, ¿dónde está? Con el Señor juntamente con Cristo, ¿sí? Algún día estaremos físicamente también con Él. Pero ahorita nuestra posición espiritual ya estamos con Cristo. ¿En dónde? Sí, y estamos sentados juntamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, espiritualmente hablando. Físicamente hablando, pues todavía seguimos aquí lidiando con este mundo, que pare en el mundo que me quiero bajar. Y otra cosa que hace Dios es nos guarda por toda la eternidad, ¿sí? Cuando dice para exhibir las riquezas de su gracia, quiere decir que en la eternidad cada uno de nosotros va a ser como, ¿cómo podríamos decir? Como un trofeo para la gracia de Dios. O sea, como si Dios dijera, aquí están los trofeos de mi gracia, de las riquezas de mi gracia. Cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que Dios nos amó, nos dio vida, nos ha exaltado, pero ¿por cuánto tiempo? Por toda la eternidad vamos a ser los trofeos de Dios, ¿sí? Un trofeo que indica que, ¿cómo podríamos? Sí, pero ¿cómo podemos un trofeo? Es como que habla de un logro, ¿no? Digamos, un trofeo habla de un logro. Bueno, cada creyente en la eternidad va a ser un trofeo de la gracia de Dios, ¿sí? Algo que exalta a Dios, ¿sí? El propósito de la salvación es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún mérito, como lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Ahora vean, 2 versículos que son bien importantes en la Biblia, el 8 y el 9, ¿sí? Si no entendemos esto, es porque estamos muertos espiritualmente, ¿sí? Dice, en la NTV dice, Dios los salvó por su gracia, ¿cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En otras palabras, como lo dice la Reina Valera, dice, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Eso está claro o está confuso?
Más claro ni el agua, en serio, está tan claro. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe, no es por obras. Entonces, ¿cuál es el error de las religiones hoy en día? Están agregándole obras, piensan que hay que hacer algo para que ser salvo. O sea, su enseñanza es, si ya Dios hizo lo suyo, pero yo tengo que hacer algo para ganarme mi salvación. ¿Qué indica eso? Que entonces el sacrificio de Cristo no fue perfecto, que tengo que añadirle ahora mi esfuerzo. ¿No fue el problema que vimos con los Gálatas cuando vimos esa carta? Que decían, tienes que circuncidarte si quieres ser salvo. Y Pablo les pone una regañiza, si quieres circuncidarte, circuncídate allá tú. Pero eso nada tiene que ver con tu salvación, nada. Ninguna obra tiene que ver nada con la salvación, nada. ¿Sí? Esto es clarísimo. Ahora, ¿por qué si la Biblia es tan clara? ¿Sí? ¿Por qué hay religiones que enseñan, sí, hay que creer en Jesús, pero aparte hay que hacer algo? Cuando aquí lo está diciendo, que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? La salvación no es un premio por haber hecho cosas buenas. Miren, esto es tan claro que aquí es donde uno se explica, ¿por qué la gente no pone atención a esto? Porque están muertos. A menos que Dios les dé vida, van a seguir muertos en ese estado de putrefacción. ¿Sí? Miren, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿a qué se refiere y esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? La salvación. ¿Tú, Cari, algo dijiste? Miren, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, fe es, ¿qué género es fe? ¿Masculino o femenino? Femenino, porque es la. Pero aquí dice, y esto es neutro. Entonces no puede estarse refiriendo a la fe, sino a qué se está refiriendo, a todo el proceso de la salvación. ¿Sí? Desde que Dios nos amó, desde antes de la fundación del mundo, desde que incluye la encarnación de Cristo, ¿sí? La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el descenso del Espíritu Santo, todas esas cosas que Dios ha hecho, todo el paquete completo, por eso está en neutro. Y estos refiriéndose a todo el paquete, pero ese paquete incluye también la fe, aún la fe viene de Dios, ¿sí? Porque Dios, si estás muerto espiritualmente, ¿cómo puedes tener fe si estás muerto? No puedes, ¿sí? Entonces hasta la fe es un regalo que viene con el paquete, es un paquetazo completo, ¿sí? Para que te llenes. ¿Saben cuál es el sustantivo más corto? Piensen cuál es el sustantivo más corto que hay en español. ¿P? Ah, how did you know that? ¿Cómo supiste? Sí, es 2 letras, un sustantivo, el sustantivo más corto, ¿sí? Pero ahora díganme qué es la fe. Porque si aquí dice que es por medio de la fe, yo tengo que entender qué quiere decir eso de fe. No sea que piense que tengo fe y que en realidad no tenga la fe que salva. Y me está engañando a mí mismo de que soy salvo. ¿Sí? Si la palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, entonces es importante entender qué significa la palabra fe. No sea que me esté engañando a mí mismo. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la fe tiene 3 ingredientes. ¿Recuerdan cuáles son? Y las 3 empiezan con C. Conocimiento, creencia y confianza. Repito, conocimiento, creencia y confianza. O sea, ¿conocimiento de qué? ¿Sí? Pues ya no tanto la palabra, el evangelio, digamos. El evangelio. Tienes que conocer el evangelio porque como cantamos, ¿cómo van a creer si no han escuchado? Entonces, tú para que creas algo, primero tienes que escucharlo, tienes que tener el conocimiento. ¿Qué es lo que quieres que crea? Conocimiento, ¿sí? Que Cristo murió por mis pecados, eso es lo que tengo que saber. Que murió y resucitó al 3er día, o sea, sí se requiere conocimiento, conocer esos hechos, ¿sí? Creencia, tú puedes tener el conocimiento de eso, pero puedes no creerlo, ¿sí? Entonces el segundo ingrediente es la creencia, tienes que creer eso, ¿sí? Dar por sentado que eso es cierto. Pero aún así, aún todavía no eres salvo, porque los demonios también saben eso.
Si tú dices que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? Los demonios también saben eso, y sin embargo tiemblan, no son salvos. Entonces, ¿qué hace falta? Confianza. Que en otras palabras quiere decir, dependes de eso absolutamente, ¿sí? Cuando tú viajas en avión, vas dependiendo de la habilidad del piloto, vas dependiendo. ¿Cómo muestras tu fe? Pues porque estás confiando en que el piloto está capacitado para guiar el avión. Y te subes, porque si no confiaras, pues no te subes, ¿no? Entonces, hay que tener fe, y la fe tiene sus 3 ingredientes: conocimiento, creencia y confianza. O sea, descanso en eso, ¿sí? Descanso en eso. Esos son los 3 ingredientes de la fe. Como lo dice Pablo en Romanos, ¿sí? Tienen que escuchar el Evangelio, creerlo y confianza, ¿sí? La Biblia dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí hay 4 palabras que llaman la atención. La primera, salvos. La segunda, gracia. Tercera, fe, y la cuarta, don. Entonces vamos a ver, porque por gracia sois salvos. Entonces, si tú estás compartiéndole el Evangelio a alguien y le dices este versículo, porque por gracia eres salvo, y si él te pregunta, bueno, pero ¿salvo de qué? ¿O por qué? Hay que explicar salvos de qué, ¿sí? Del infierno, en pocas palabras. Y si te dice, ¿por qué me voy a ir al infierno? Porque la paga del pecado es la muerte, la muerte. El pecado nos condena. Entonces, uno tiene que entender salvo de qué, ¿sí? Porque puede decir, ay, me salvé de que me corrieran de mi trabajo, ¿sí? Bueno, sí, es válida la expresión, pero aquí se está refiriendo a salvar tu alma del infierno. Miren, el infierno, somos los mexicanos, o no sé si en general, muy dados a mofarnos del infierno, de hacer vaciladas con el infierno, cuando es una realidad tan cruda y tan dura que de verdad, si te pones a meditar en eso, es para estremecer eso. El lloro y crujir de dientes por toda la eternidad, lo dijo Jesús. Ni siquiera va a ser castigo temporal, es un castigo eterno. Dios nos libre, bueno, más bien ya Dios nos ha librado. Gracia, bueno, ya explicamos lo que es gracia, ¿no? ¿Sí? Todo el mérito es de Dios, todo. Fe, ya explicamos qué es la fe también. Y don, un regalo, como lo dice en la NTV, es un regalo de Dios, ¿sí? Entonces, escuchemos este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo que nos salva? La fe. A ver, ¿quién está de acuerdo con Pati? A ver, la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, bueno, vamos a entender qué es la gracia. Me voy a tratar de explicar porque es, a ver si no los embrollo más. La gracia es todos los recursos que Dios tiene para salvar al pecador, para el que está muerto, ¿sí? Haz de cuenta, voy a tratar de explicarlo. Hagan de cuenta que ustedes están ahí muriéndose de sed todos están muriéndose de sed, ¿sí? Y yo tengo aquí un tinacote con agua Bonafón, echarle publicidad a Paco, pura agüita Bonafón. Yo tengo todos los recursos necesarios aquí para que ustedes vivan, pero ¿cómo te la hago llegar? Entonces necesito un PVC, ¿sí? Pongo un PVC, abro la llave y ya les está llegando. Pero lo que le está salvando la vida no es el PVC, es el agua. Bueno, lo que nos salva es la gracia de Dios, todo lo que Dios ha dispuesto para nuestra salvación. Pero ¿cómo nos la hace llegar? A través del PVC, que es la fe. Porque esa palabra por medio de la fe en griego es dia, así se dice dia, y significa a través de. Entonces, no es el PVC el que te salva, ese es el conducto por el cual te llega la gracia de Dios. Recordemos, es bien importante este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si lo dijera parafraseado, porque por gracia sois salvos por medio del PVC. ¿Sí me explicó lo que quiero decir? La fe es simplemente el conducto por el cual fluye la gracia de Dios, ¿sí? ¿Cómo puedo apropiarme de los recursos que tiene Dios de su gracia? Pues el PVC, la fe, ¿sí? Ahora,
Este versículo es tan impresionante que aún Dios te da el PVC. ¿Me explico? Ni el mérito tuyo fue, voy a ir a buscar a la ferretería y comprar PVC para que me llegue el agua. No, aún Dios te da el PVC. Vean la sorprendente gracia de Dios. Él tiene todos los recursos, todo lo que ha dispuesto para nuestra salvación, y aparte, ahí va el PVC. Alguien puede decir, pero yo también tengo mi PVC. Sí, pero tu PVC lo estás mandando a un tinaco contaminando. El PVC debe venir al Dios verdadero. O sea, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de un tinaco? De ídolos o de religiones o cualquier otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo, es un tinaco contaminado. Y tú tendrás tu fe, tu PVC, pero puesto mal. Mejor usa el PVC que Dios te está dando, la fe en Jesucristo. Es un regalo. No sé si logré explicarme bien lo que es. Porque a veces pensamos que somos salvos por fe, pero aquí no dice porque por fe sois salvos, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? La fe son las manos que toman el regalo de Dios, ¿sí? ¿Me explico? Es bien importante eso, ¿sí? Ahora, para algo ejemplificar un poquito qué es la fe, podemos decir que pues cotidianamente también ejercemos fe. Miren, por ejemplo, ¿quién de ustedes alguna vez ha depositado dinero en el banco? ¿Y los demás? Ay, no se hagan si tienen sus cuentas en Suiza y todo. ¿Estás ejercitando fe? Tú dejas tu dinero en el banco, sí, y te vas tranquilamente. Y te dicen, venga en un año y ya tiene el doble, etcétera. No estás yendo cada media hora a ver si ahí sigue tu dinero. Estás ejerciendo fe, ¿no? Cuando le entras a una tandita, ¿no estás ejerciendo fe también? En la persona que está organizando la tanda, estás ejercitando fe. Bueno, pues haz de cuenta que ahorita lo que vas al banco celestial y depositas la salvación de tu alma en Jesús. Estás ejerciendo fe. Sabes que Jesús va a guardar tu alma por toda la eternidad, ¿sí? Pero ¿qué se requiere para ir al banco celestial? Primeramente, reconocer tu condición de pecador. Si tú crees que tú no necesitas que Cristo te salve, pues por demás. Jesús mismo lo dijo, no he venido a salvar justos. ¿A quién vino a salvar? Pecadores. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer primero? Que soy pecador, que no puedo salvarme por mí mismo, que mi pecado me condena y que no puedo hacer nada por revertir esta situación. No puedo hacer nada a menos que Dios actúe primero, ¿sí? San Agustín dijo una vez, Señor, para mí es imposible cumplir con tu palabra. No puedo cumplirla a menos que tú me ayudes. Y eso es lo mismo con cualquiera. No podemos cumplir la palabra de Dios a menos que Dios nos ayude, ¿sí? ¿Cómo voy a creer en su Hijo Jesucristo si estoy muerto espiritualmente? Dios tiene que primero darme vida para que yo pueda creer en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y entonces Dios me da hasta la fe, me da el PVC para que me llegue todo lo que Dios ha dispuesto para la salvación. Entonces lo primero que tenemos que aceptar y reconocer es que somos pecadores y que merecemos la condena. La paga del pecado es muerte. Tenemos que reconocer que Cristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. ¿Cómo dijeron se llamaba esa unión de las dos naturalezas? Hipostática. Acuérdense del hipo y ya no se les va a olvidar. Unión hipostática. ¿Qué quiere decir esto? Que en Jesús hay las dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. No 50 y 50, 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque fuera de Jesús, ¿quién más tiene dos naturalezas? Porque solamente así puede servir de enlace entre Dios y el hombre, ¿sí? Su lado divino está tomado de la mano de Dios y del lado humano está tomado del pecador. Nadie puede servir de enlace más que Cristo. O sea, en este caso, por ejemplo, ¿María podría ser mediadora? No, porque ella es 100% humana nada más. La persona que quieras, no puede servir de enlace. Solamente Cristo es el único que tiene dos naturalezas y es importante porque con esas dos naturalezas sirve de puente entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar
que Cristo es Dios y hombre, por eso Él es el puente. ¿Y por qué murió Cristo? ¿Cuál fue la razón por la que murió? Para salvarnos de la condena del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos condena a todos. Y la paga del pecado es muerte. O sea, a fuerza tiene que haber muerte como pago por el pecado. ¿Quién murió en nuestro lugar? Entonces Jesús es nuestro sustituto en la cruz. Fue el que pagó por mis pecados. ¿Sí? Cubrirlo. ¿Sí? Los sacrificios del Antiguo Testamento había que haber derramamiento de sangre, pero solamente cubrían el pecado. Era ponerle un curita nada más. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no dice que cubre, que quita el pecado del mundo. Con un solo sacrificio quitó el pecado del mundo. ¿Sí? Obviamente de todos los que confían en Él, los que creen en Él. ¿Sí? No estamos hablando de salvación universal, ¿sí? Entonces, una vez ya sabiendo eso, ¿qué nos resta hacer? Pues dejarte caer en los brazos de Cristo, dejarte caer en los brazos de Cristo, ¿sí? Y Cristo va a guardar nuestra alma por toda la eternidad. Eso es la fe, eso es la fe. Pero solamente ejerce esta clase de fe aquel a quien Dios le ha dado vida. Un muerto espiritual no puede ejercer. Entonces lo único que nos resta es, cuando queremos la salvación de alguien, es pedirle a Dios que le dé vida, que muestre gracia y misericordia, ¿sí? Que ojalá tal persona esté entre sus elegidos, ¿sí? Acuérdense que yo he dicho siempre que Dios está llamando al arrepentimiento, pero hay un llamamiento general y un llamamiento eficaz. El llamamiento general es la proclamación del evangelio a toda criatura hasta el último del mundo. Ese es el llamamiento general. Pero el llamamiento eficaz, ¿quiénes van a responder? Los elegidos de Dios, como dice Pablo, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Cuando ya sabía aún todos nuestros pecados, de qué pie íbamos a cojear, Dios aún así nos amó, nos dio vida, ¿sí? Nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Que luchamos con el pecado todavía? Claro, todavía luchamos, pero ya no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, como va a explicar Pablo en los últimos capítulos, ¿sí? Ahorita lo que quiere Pablo que entendamos cuál es nuestra posición. En el capítulo 1 vio cuáles son nuestras riquezas, ahora está explicando cuál es nuestra posición en Cristo, ¿sí? Para que actuemos de acuerdo a eso. Entonces, ese es el Evangelio de la gracia, ese es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que el mundo tiene que escuchar. Cualquier cosa que se le añada a esto, ya le dieron al traste a la gracia. Como dijo Pablo, ¿qué dijo Pablo? Aquel que ande predicando otro evangelio, ¿qué es? ¿Qué hay? Anatema, o sea, maldito por Dios, Dios maldice al que predique otro evangelio diferente a este, ¿sí? Porque este evangelio es el de la gracia, es la salvación que no merecemos. Cualquier otra cosa, mérito humano que tú pongas tu confianza en una obra, como obra meritoria, no estás creyendo en Cristo en realidad. Porque o crees en Cristo, o sea, no nos confundamos que digas yo creo en Cristo, porque a veces puedes creer que crees en Cristo, pero que bíblicamente no estás creyendo en Cristo. Entonces no nos engañemos. Si voy a creer en Cristo, tengo que creer 100% en Él, no en ningún mérito mío ni en nadie, nada ni nadie, 100% Cristo. Porque ni el 1% que tú podrías decir es mi mérito que yo creí, no, tampoco es tu mérito. Dios te dio el PVC para que tuvieras fe. Hasta me rima. Entonces, ese es el mensaje de parte de Dios. Ahora, uno diría, por eso, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Entonces, uno pensaría, eso sí es una buena noticia, ¿sí? El perdón de mis pecados gratuitamente, ¿sí? Es para que todo el mundo dijera, yo me apunto, ¿sí? Pero tristemente no sucede así. A pesar de que es la mejor noticia que el ser humano puede escuchar, tristemente no es así. ¿Y dónde vemos esto? ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos. Cuando Pablo llegó a predicar a Atenas, ahí están los eruditos, los intelectuales, nada más oyen cosas, ¿no? Y ahí van a ver, ¿qué chisme traes, no? Llegó Pablo a predicar a Atenas. Les predicó a todos los atenienses y hubo 3 reacciones diferentes. Los primeros que menciona ahí el doctor Lucas en Hechos, se burlaban de Pablo.
se burlaban de Pablo, ¿sí? ¿Cuántas veces no se burlan de nosotros también? Segundo, los indiferentes, los que le dijeron a Pablo, ya tendremos tiempo después para escucharte, ¿sí? Ya tendremos tiempo después para ti. Los decidiosos, los que todo lo posponen, los que todos piensan, ya habrá tiempo para pensar en Dios. Ahorita déjame disfrutar la vida, ¿sí? Se vive solamente una vez. Hay que aprender a ¿qué? A darle el vuelo a la hilacha. No sé ni cómo vaya la canción, pero esa es la filosofía mundana, ¿sí? Disfruta tu vida ahorita, diviértete y todo. Bueno, ¿y dónde queda Dios en tu vida? ¿Sí? Entonces, muchos dicen, ya tendremos tiempo después. ¿Qué dice Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que lleguen los días malos y ya no tuviste ni tiempo, la muerte te sorprendió y ya te fuiste a la eternidad sin Cristo. Y Jesús dijo, el que muere sin mí, en sus pecados morirá. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, los primeros se burlaban de Pablo, los segundos dijeron, después. Pero el tercer grupo que dice, pero muchos creyeron. Y así cada vez que uno predica el evangelio, unos se burlan de ti, otros dirán, bueno, después, es que ahorita no tengo tiempo, que no sé qué. Pero va a haber otros que creen, y eso hace la gran diferencia. Bueno, ya vamos a terminar del último versículo. El 10 hoy, porque no sabes si mañana vas a despertar, ¿sí? Ahora, entonces hemos visto la obra del pecado contra nosotros, hemos visto la obra de Dios por nosotros, y ahora vamos a ver la obra de Dios en nosotros. Último versículo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, ¿sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice la Reina Valera, ¿sí? Dice, porque somos hechura suya. Esa palabra hechura, ¿se acuerdan? Les dije hace 8 días cuando lo cantamos, ¿qué significaba? Porque somos hechura suya, creados. Un poema. De ahí viene es en griego poema, así, poema. Pero de ahí viene la palabra poema. Somos obra de Dios cada uno de nosotros, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense, no hay contradicción, porque en el 9 dice, no por obras, lo dice claramente, sino para buenas obras, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que Dios tiene un propósito al salvarnos, buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿sí? Entonces, nuestra conversión no es más que el principio de una nueva vida que tenemos en Cristo. Ahora, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Uno tiene que entender que Cristo murió, resucitó, ascendió, intercede por nosotros y está ahorita perfeccionando a su iglesia, como lo vamos a ver. Y Cristo usa 3 instrumentos para perfeccionarnos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál creen que es el primer instrumento que usa Dios para irnos cambiando? The Bible, ¿sí? Lo primero, la Biblia. Si no agarro mi Biblia ni de chiste, pues, por mucho que tengas el Espíritu Santo, usa la Biblia. Segundo, la oración, nuestros tiempos a solas con Dios, cuando hablamos con Dios, ¿sí? Y no te necesitas hablar muy rimbombantemente, Dios te entiende, el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque a lo mejor ya ves que unos luego hablamos como cantinflas, a lo mejor ni Dios me está entendiendo, estoy cantinflando, no me va a entender. No, sí te entiende, Dios sabe lo que hay en tu corazón, ¿sí? Y la otra cosa, ¿qué creen que usa Dios a veces también? No lo van a creer, pero Dios también utiliza a veces nuestro sufrimiento para irnos perfeccionando. Entonces utiliza la palabra, la oración, y aunque usted no lo crea, el sufrimiento. Dios no desperdicia nada, aún hasta las cosas malas que suceden en nuestra vida, Dios las utiliza para irnos perfeccionando, ¿sí? Aunque a veces nos duela, si dices, ay, esto sí, no. Dios no va a desperdiciar nada, va a utilizar todo. Y luego dice, entonces eso es lo que hace Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. La gente puede ver nuestras buenas obras. Ahora, ¿cuál sería una buena obra? Una vez le pregunté a uno, bueno, ¿tú qué entiendes por buenas obras? ¿Y qué creen que me dijo? Bueno, él me dijo, por ejemplo, ayudar a cruzar a una viejita a la calle es una buena obra. Bueno, sí es una buena obra a los ojos de la gente, pero a los ojos de Dios, ¿lo impresionaste? Miren, las buenas obras son las que glorifican a Dios, ¿sí? Las buenas obras, las que traen gloria a Dios, no las que traen gloria, porque yo puedo ayudar a cruzar una viejita
y la gente dice, mira qué bueno es Juan Carlos, ¿no? Y quiero colgarme yo la medalla, ¿sí? Las obras uno debe de hacerlas no poniendo los ojos en nosotros, sino para la gloria de Dios. Que la gente vea que eres una persona piadosa, que refleja a Dios, ¿sí? Miren, buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son todas aquellas que surgen de tu fe en Dios. Por ejemplo, venir aquí, movido por la fe en Dios, es una buena obra, ¿sí? Si vengo por otro motivo que no es por la fe en Dios, no es una buena obra. Aunque externamente sea la misma obra, Dios no la ve aquí. Porque vamos a poner, uno viene porque Dios dice que debes congregarte, que es por tu beneficio, y vienes creyéndole a Dios. Es una buena obra. Es una obra que se derivó de tu fe en Dios. Pero yo puedo venir aquí por otros motivos, ¿sí? Puedo venir por otros motivos que no sean motivos puros, ¿sí? No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, Dios, las buenas obras son aquellas que glorifican a Dios, ¿sí? A lo mejor yo puedo estar, enseñe la Biblia, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero para que quiero que la gente hable de mí y no me interesa la gloria. Entonces, a los ojos de Dios, esa obra se va a quemar en el tribunal de Cristo, ¿sí? Tú evangelizabas mucho, pues porque querías que la gente dijera, mire, no deja títere con cabeza, todo el mundo le habla. Pero si tú les hablas, todo movido por la fe en Dios, una fe que conduce a la obediencia, es una buena obra. Entonces, finalmente, una obra externamente puede ser la misma obra externamente, pero a los ojos de Dios una sí y la otra no. ¿Por qué? La motivación, ¿dónde estuvo? ¿Buscabas la gloria de Dios o buscabas colgarte tú la medalla? Entonces, 4 obras hemos visto que Pablo nos narra aquí. La obra del pecado contra nosotros, nos dejó deshechos. La obra de Dios por nosotros, ¿sí? La obra de Dios en nosotros, ¿sí? Y la obra de Dios a través de nosotros. Dios tiene que obrar en tu vida antes de obrar a través de ti en la vida de otro. ¿Sí me entiendes? O sea, quiero decir esto, para que Dios pueda obrar a través de ti, pues primero tiene que obrar en tu vida, ¿sí? Primero tiene que Dios transformar tu vida para que por medio de ti, de tu testimonio, porque las buenas obras que son movidas por la fe ayudan ante los inconversos. ¿Me explicó? O sea, no dijo Jesús, dejen que sus buenas obras alumbren a todos. O sea, hay hasta un propósito en las buenas obras, ¿sí? Prepara el camino para alguien que te escuche. Miren, se me ocurre ahorita, les platiqué que hace unos días estábamos justamente en el estudio del viernes, estudiando Isaías, y me habló uno, ya ven que somos agencia Mercado Libre, entonces hay uno que nos lleva cobijas, todos los días lleva cobijas, entonces ya tiene tiempo con nosotros, es muy buena persona el Señor, muy amable, etcétera, y ¿qué tal? ¿Cómo está? Que no sé qué, bueno, me habla como 9:10, me manda un mensaje, me dice, perdón, ¿está abierta todavía la papelería? Y le puse, no, está cerrado. Y me dice, gracias, pero yo me quedé pensando, bueno, si me escribe a esta hora es porque algo pasa, y le contesto, ¿pero qué se le ofrece? O sea, ¿puede ayudar en algo? ¿Qué le sucede, no? Y sí, le urgía descargar un CURP, imprimirlo, un CURP. Le urgía porque al otro día temprano iba a salir su hijo, ¿y dónde conseguía esa hora donde el condenado CURP? Bueno, a menos que él tuviera computador, internet, pero obviamente no lo tenía. Entonces yo le contesté, no se preocupe, venga y ahorita se lo imprimo. Nada más mándeme el CURP y yo ahorita bajo y lo descargo. Pero como está en el estudio, le dije, mire, se lo voy a dejar en el local de junto, ellos están abiertos. Pues yo estoy en un estudio bíblico y no puedo perder tanto tiempo, ¿no? Por si se me hizo feo dejar el estudio, pero eso fue una obra, imagínate, si el día que yo le hable de Cristo, pues él puede decir, bueno, me echó la mano, o sea, pero si pudiendo haberlo ayudado, no lo ayudé, ¿creen que me pueda creer mucho? Que Dios es amor y que... Pero así, las buenas obras ayudan, ¿sí? O sea, las buenas obras son para la gloria de Dios, pero de alguna manera también hablan de tu testimonio ante los demás. Dicen, es cristiana y mira cómo me trata. ¿Me explico? Entonces, hay un propósito en nuestra salvación, que Dios, finalmente, como Pablo dijo en el capítulo, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy el pámpano, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y nos pide que demos frutos,
finalmente el fruto que da es el del árbol. Miren, voy a tratar de explicar. Si tú siembras un árbol de peras, ¿el fruto qué va a ser? Peras. Entonces la pera está hablando del árbol. Al ver el fruto, tú sabes de qué árbol salió. Si sale uva, tú sabes que el árbol. Entonces, si dice Jesús, yo soy la vid, ¿sí? Dice, y ustedes los pámpanos separados de mí nada podéis hacer, dad mucho fruto. Entonces, el fruto que da un cristiano, ¿cómo debe de ser? Como Cristo. El fruto debe de reflejar a Cristo. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo de obras y nuestras obras, y Él es el que nos capacita para hacer las buenas obras, y además Él es nuestro ejemplo. Una obra que refleje a Cristo. Esas son las obras, las buenas obras, las que reflejan a Cristo. Pues, si yo voy y le hago una tranza a alguien, esa obra está reflejando a Cristo. Fíjense, en la Biblia habla de obras de la ley, que no nos pueden salvar, lo dice Pablo. Hay las obras de la carne, que la vimos en Gálatas, los pecadotes esos, ¿sí? Hay las obras de justicia, que dice Tito, nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su gracia y misericordia. Entonces, ¿cuáles son esas obras de justicia? ¿Sí? Los intentos del ser humano por salvarse, por agradar a Dios, sus intentos por agradar a Dios para salvarse. Pero fíjense, esas obras de justicia, miren, por ejemplo, ir de puerta en puerta tocando los testigos. Esa es una obra de justicia para ellos, pero dice, no para Dios, porque Pablo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia y misericordia. Sí, fíjense, ¿y qué dice Isaías respecto a nuestras obras de justicia? ¿Cómo las ve Dios? Como trapos de inmundicia. Esas obras que tú quieres hacer por tu cuenta para ganarte tu salvación, Dios la ve como trapo de inmundicia, dice Isaías. ¿Y se acuerdan que trapo de inmundicia es un eufemismo? Porque eufemismo es una palabra para suavizar el significado, para que no se oiga tan grotesco. ¿Sí? Como por ejemplo, popó es un eufemismo, para que no se oiga tan feo, dice popó, niños hizo la popó, ¿sí? Es un eufemismo, suavizar algo. Bueno, pues realmente esa palabra trapo de inmundicia es ¿cómo lo diré? Un cótex de desecho, pues, un apósito sanitario, una toalla femenina, para que no se oiga tan grotesco, ¿sí? De desecho. Entonces, imagínense, si Dios ve nuestros intentos por salvarnos como un cótex de desecho, ¿cómo verá nuestros pecados entonces? Bendito sea Dios, como dijo Pablo, ¿sí? Que nos ha enriquecido y nos ha librado de nuestra triste situación en la que estábamos. Entonces, ¿qué merece un pecador? ¿Que nosotros lo condenemos? No, mostrar gracia y misericordia, ¿sí? Porque Dios la ha tenido con nosotros, ¿sí? Si yo he sido receptor de la gracia de Dios, ¿cómo yo puedo negarle gracia a alguien que ha pecado contra mí? ¿Sí? Si yo he ofendido más a Dios, ¿sí? Entonces, recordemos entonces que en este capítulo 2, Pablo nos está diciendo nuestra posición espiritual, juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, en los capítulos que vienen nos va a decir, entonces actuemos de acuerdo a tu posición, ¿sí? A tu posición, actuemos. Porque el incrédulo anda en la carne, en el mundo y bajo las órdenes de Satanás. El cristiano debe de andar andando en el Espíritu, ¿sí? Mostrando los frutos del Espíritu. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, pues Señor, gracias te damos porque nos has rescatado de esa vana manera de vivir en la que vivíamos antes, atrapados por el mundo, pensando como el mundo, quedando bien con el mundo, dándole deleite a nuestra carne, ¿sí? Y siguiendo pues la voz del enemigo, ¿sí? Gracias porque fue por tu gracia y misericordia que nos has rescatado de esa trilogía satánica, Señor, y nos has trasladado al reino de luz de tu amado Hijo, Señor. Y todo esto inmerecidamente, Señor. Padre, pedimos porque este mensaje pueda despertar a tantos muertos espirituales que pueden escuchar y escuchar y escuchar y no reaccionan ante nada, Señor. Dales vida como nos la diste a nosotros para que ellos también puedan creer y algún día también se gocen por toda la eternidad, Señor, sabiendo que esta vida no es lo que tú nos ofreces nada más, Señor. Realmente esta vida nos está preparando para la vida eterna, Señor.
Pero mientras tanto, ayúdanos a luchar en esta vida, ayúdanos a luchar con nuestra carne, contra el mundo, contra todos tus enemigos, Señor. Ayúdanos a luchar, Padre, y haznos voceros de esta gran noticia que es el Evangelio de Cristo, Señor. Que fuera de Cristo no hay salvación en nada, Señor, porque por gracia hemos sido salvados, Señor, por medio de la fe, y esto no es nuestro mérito, Señor, es un regalo tuyo, lo cual agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos, gracias. Seguimos con otra alabanza. Efesios 2, 8, 10. Adelante. Miren, este versículo les hago un desafío, memorícenlo, porque si tú entiendes este versículo puedes explicarle el evangelio a cualquier persona, si entiendes este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya dije, por medio es el PVC, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se pagonee. Versión Juan Carlos Ruiz habla. Porque por gracia soy salvo. ofrenda. Invitamos al hermano Armando para que nos haga el favor de orar por la ofrenda. Buen Armandito. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos despertar el día de hoy y permitirnos despertar, que tú nos hayas despertado de ese letargo que teníamos en nuestros pecados, Señor. Nos has dado vida, nos has perdonado nuestros pecados, Señor. Por eso te agradecemos. En esta mañana te pedimos, Señor, por las ofrendas, Señor. Bendícelas, Señor. Bendice a mis hermanos. Danos un corazón alegre para entregar estas ofrendas
que son para las necesidades de la iglesia, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, amén, amén. Este canto habla de que toda la honra y todo el honor debe ser para el que dio su vida por nosotros. Quiero levantar mis manos. Amén. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Amén, amén. Bueno, un agradecimiento, algún testimonio, alguna petición de oración, hermanos. Adelante.
pecados el cargó, después murió. 3 días después resucitó, pues a la muerte él venció, garantizándome también mi resurrección. Amén. Colgado en una cruz, por mis sangre derramó, por mis pecados se cargó, después murió. 3 días después resucitó, pues a la muerte venció, garantizándome también mi resurrección. Amén. Colgado en una cruz, por mis sangre derramó, por mis pecados se cargó, después murió. 3 días después resucitó, pues a la muerte él venció, garantizándome también mi resurrección. Amén. Por siempre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración de despedida. Señor Padre bendito, te damos la gloria y la honra. Señor Padre bendito, sabemos que contigo somos más que vencedores, Padre Santo, y también todos los que te amamos, Señor mío, todas las cosas nos son para bien, Señor Padre Santo. Gracias, te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Señor Padre Santo. En esta mañana quiero darte las gracias por habernos permitido estar aquí, Padre, en tu iglesia, Señor mío, aprendiendo de tu palabra, conociéndote, Padre bendito, por medio de tu palabra, Señor Padre mío. Te pido que vayamos con bien a nuestros hogares, Padre mío. Te pido por nuestros familiares, hijos que están enfermos, que los sanes, Padre bendito. Que sea tu voluntad, Señor Padre Santo, que pasemos un domingo agradable, el resto que queda del domingo, Señor Padre Santo, que la semana que viene nos des trabajo, Padre bendito, nos des salud, Padre Santo, y sobre todo que leamos tu palabra, Señor Padre bendito, y que oremos, Señor Padre bendito, por todas las personas, nuestros familiares, Señor Padre bendito. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos.